Hola amigos, ¿qué tal? Esto es photoshopeando.com, yo soy Carlos Oliveras, bla bla bla, lo de siempre. Hoy vamos a ver un efecto en Photoshop al cual no sabría poner un nombre demasiado específico, pero viene a ser algo así como un efecto de imagen descontrastada que también tiene algunos elementos de proceso cruzado o de vintage, o bueno, puede ser la base para otros efectos, para una familia muy amplia de estilos de imagen que se alejan un poco del realismo, entre comillas, porque esto del realismo admite mucha discusión filosófica, pero bueno, digamos que son estilos un poco más creativos o un poco más artísticos. Para ver a qué me refiero, vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo. Este sería la foto original, esto, la foto con el ejemplo, altamente artística. Este es un caso muy parecido. Esto aquí, pues lo mismo, más o menos. Más que nada es para que veáis el efecto. Bueno, esta no la vamos a ver en este vídeo, pero si os fijáis en el vestido de la chica, pues veréis que pasan una serie de cosas, ¿no? Pierde contraste la imagen, se pierde detalle, aparecen unos colores. Bueno, este tipo de efecto es lo que vamos a ver en este vídeo. Voy a restablecer el espacio de trabajo para que aparezca aquí la paleta de capas y bueno, aquí tengo un ejemplo de resultado final al cual vamos a intentar llegar. Antes de empezar, como que esto es un tipo de duda que se pregunta mucho, cómo llegar a un estilo de este tipo, o al menos yo he visto esta pregunta muchas veces, decir que antes de nada lo que podemos hacer es intentar investigar un poquito por nuestra cuenta, viniendo a ventana, histograma. Y esto de aquí, estoy en la vista expandida o ampliada de todos los canales del histograma, esto ya nos da alguna pista, porque vemos en la imagen final, que es la que tengo activa ahora, que hay un hueco bastante pronunciado a la izquierda del histograma, que como vemos en el punto de partida no existe, aunque esto supuestamente no lo sabemos si vemos solo el resultado final, ¿no? Pero si vemos esto, pues nos podemos imaginar que le han quitado contraste en las sombras y además vemos aquí unos picos que se corresponden con unos picos aquí también en los distintos canales que tienen un nivel de pérdida de contraste diferente. Todo esto sugiere que se han tocado los contrastes de cada canal por separado o bien de RGB en conjunto, pero bueno, en fin, que esto ya da un poquito de pie a imaginar qué es lo que se ha hecho con esto. Empezando por aquí, voy a crear antes de nada, para seguir en la explicación de cómo analizarlo, voy a quitar un momento la saturación porque creo que el color nos está despistando un poco para que os fijéis. Aquí, veis, tenemos una imagen donde las sombras no son negros, realmente no hay ningún negro puro en la imagen, como ya sugería el histograma, y además los negros no tienen detalle. He quitado el color, como digo, simplemente para que no nos despiste, aunque bueno, sería otra opción, una foto en blanco y negro así. Pero como digo, en la imagen final esto es así, y en la original, en cambio, vemos que sí que hay este detalle, pero en realidad no vamos a tocar píxeles ni vamos a hacer nada raro, lo vamos a hacer todo con capas de ajuste, pero tenemos que hacer desaparecer de alguna forma el detalle de las sombras y luego a la vez hacer que no quede negro, sino que quede de un tono así como gris. Bueno, empezando por esta imagen, una primera intuición o un primer ajuste que podríamos aplicar es venir a curvas y levantar la parte de los negros hacia arriba. Porque con esto lo que hacemos es que cualquier negro que hubiera en la imagen pase a ser como gris. Por ejemplo, si yo vengo aquí con el color negro y el pincel con la dureza alta y la opacidad al 100% y pinto aquí un punto negro, veréis que ahora al venir a curvas y levantar esto, este negro se va volviendo gris. Voy a pulsar Control Z para quitar este punto. No obstante, aunque yo haga esto, voy a dejar activa la capa que quita el color porque así quizá lo veremos mejor. Si yo hago esto, veis que realmente no, aquí algo falla porque aquí no hay detalle y yo aquí sí que tengo detalle. Y esto es porque antes de este movimiento tendría que hacer otro. No hace falta borrar la capa, pero para mayor claridad expositiva voy a volver a empezar. Voy a crear la capa de curvas y esta vez, en vez de hacer esto que he hecho antes, lo que voy a hacer es llevarlo hacia la derecha. Y con esto lo que hago es aumentar el contraste de la imagen a costa de cargarme todos los tonos de esta parte de la izquierda. Veis que ahora aquí no hay detalle. Sin embargo, claro, ahora ha quedado totalmente negro y justo eso es lo que queríamos evitar. Queremos una imagen con poco contraste donde no haya zonas de negro puro. Aquí es donde sí que vamos a hacer lo que había hecho antes, crear una capa de curvas y levantar la parte de aquí hasta dejar estos negros más grises. Y simplemente con esto conseguimos un efecto como el que teníamos aquí. Bueno, el de aquí es un poquito distinto, tiene aún menos contraste, pero es cuestión de variar un poco los parámetros. Llegados a este punto, voy a quitar esto de tono saturación, que era simplemente para verlo más claro, y ahora vemos que el contraste ya más o menos es parecido, pero hay un efecto de color aquí
que no hemos conseguido todavía. Para conseguirlo, también podemos utilizar una capa de curvas, aunque el tema de ajustes de color en Photoshop, como ya sabréis, se puede abordar a través de muchísimas vías, de color selectivo, tono saturación, equilibrio de color, el filtro Camera Raw, que también lo vamos a utilizar luego. Yo en este caso voy a crear una capa de curvas y la voy a fusionar en color. Se sale de la pantalla, pero de la ventana de grabación, pero selecciono color. Y ahora lo que haga con estas curvas que afecte a la imagen solamente repercutirá en el color hacia abajo. Lo que voy a hacer es utilizar ahora los 3 canales, no el canal RGB como estaba haciendo antes, sino que voy a venir a rojo, verde y o azul, no tengo por qué venir a todos, y voy a valerme de estos canales para darle algún color a la imagen, quitando primero la imagen final porque si no, no voy a ver lo que hago. La idea es recordar que el complementario del rojo es el cian, lo cual quiere decir que hacia arriba doy rojo, hacia abajo doy cian. El complementario del verde es el magenta, por tanto hacia aquí verde, hacia abajo magenta. Y el complementario del azul es el amarillo. Control Z para dejarlo como estaba. Bueno, si lo hago desde el centro de la curva se lo aplico a toda la imagen. Si lo hago desde una esquina, descontrasto el canal y creo que ese efecto sea más notable en las sombras o en las luces. Por ejemplo, un movimiento muy típico o un efecto muy típico es darle un tono más bien azul o frío a las sombras y un tono más cálido a las luces. Para aplicar un efecto azulado en las sombras vendría al canal azul. Sé que tengo que ir hacia arriba porque es así como doy color azul y como lo quiero dar en las sombras, pues vengo aquí y de esta forma le doy tono azul más a las sombras que a las luces. Si quiero intentar excluir todavía más las luces, pues intento que esta parte de la curva se mantenga más pegada a la neutralidad. Si ahora a las luces les quisiera dar amarillo, puedo hacerlo desde aquí mismo, bajando la curva por este lado. Y supongo que veis el efecto, lo estoy exagerando mucho. De esta forma creo esta coloración tan extraña o tan curiosa. Bueno, esto es cuestión de jugar con esto, experimentar y ver qué coloración es la que nos gusta más. Además, también podemos hacer otra cosa, posiblemente al final, aunque ya digo que en esto hay mucha libertad porque es cuestión de experimentar con el artista interior y todo esto. Pulso control mayúsculas E o comando control alt mayúsculas E o comando opción mayúsculas E para crear un combinado aquí encima, una capa que contiene todo lo que había debajo. Y ahora vengo a filtro Camera Raw, que está disponible como filtro directamente en la última versión de Photoshop. O sea, en Photoshop CC, no necesariamente la última versión, la 14.2, a la cual ya sé que es un poco tarde, pero recomendaría no actualizar si no lo habéis hecho, porque como he comentado en el blog, tiene unos pequeños fallos que a mí me molestan un poco y no me compensan las novedades, no me compensa tener las novedades que hay para luego sufrir fallos en cosas básicas. No es ninguna tragedia, pero bueno, aprovecho para comentarlo. En todo caso, vengo al filtro de Camera Raw y aquí, como decía, puedo utilizar esta herramienta de ajuste en función del destino, no sé cómo lo habrán traducido, que me permite seleccionar, si hago clic y aguanto, uno de estos parámetros. También puedo venir directamente aquí y seleccionar qué es lo que quiero modificar. Me permite seleccionar uno de estos parámetros para modificar, por ejemplo, el tono de aquel color en el cual yo haga clic. Hago clic, por ejemplo, en este azul, me muevo hacia la izquierda y como veis todavía puedo crear unos colores pues más especiales o más extraños. Como he dicho antes, esto es cuestión de experimentar. Si elijo saturación, pues lo que haré será darle o quitarle saturación, y si elijo luminosidad, pues lo puedo hacer más oscuro o lo puedo hacer más luminoso. En este caso lo hago con el azul. Si queréis probar con otro color, pues lo hacéis con otro color. Bueno, le voy a dar a aceptar y con esto pues ya habría concluido mi obra de arte. Voy a pasar a la siguiente imagen para hacer lo mismo, pero explicando un truco para combinar parte de estos efectos en una sola capa. O sea, como veis, acabo de explicar cómo hacerlo y ahora ya pasamos al nivel avanzado en el cual vemos truco para hacerlo todo junto, todo de una vez. Para ello, lo que voy a hacer esta vez, bueno, primero oculto el efecto final, es un ejemplo, no vamos a llegar exactamente a lo mismo. Oculto el efecto final y lo que voy a utilizar, lo que voy a hacer, vuelvo un momentito atrás, es crear este efecto de machacar negros y este efecto de levantar negros, lo quiero crear en una sola capa. Porque claro, aquí con una sola capa de curvas, bueno, podría hacer un invento yendo a los canales de color, pero dejémonos de cosas raras. Vamos a hacerlo de una forma más práctica y más directa, mediante una capa de niveles. Oh, sí, niveles. Yo casi nunca uso niveles porque prefiero curvas. Niveles viene a ser como un caso particular de curvas. Desde curvas hay más opciones. Pero en este caso,
Niveles tiene una ventaja respecto a curvas y es que nos permite manipular con mucha facilidad tanto el ajuste de punto blanco y punto negro, esto de aquí que nos permitirá machacar los negros, como los niveles de salida, que son estos triangulitos de aquí abajo. Para que se entienda mejor, voy a crear encima una capa de curvas y voy a explicar la correspondencia que hay entre los triangulitos de ajuste de niveles y los ajustes de curvas. En niveles, estos triangulitos de aquí determinan dónde está el punto blanco y el punto negro. En curvas, en el fondo es lo mismo, es este triángulo de aquí abajo y este de aquí. Es lo mismo mover el triángulo que coger el punto de la curva y moverlo. Y el triángulo que hay aquí en el centro de niveles, más o menos, no de forma exacta, pero más o menos se correspondería con desplazar el centro de la curva hacia arriba o hacia abajo, aunque no es del todo lo mismo, pero bueno, es un ajuste de tonos medios. Por otro lado, los triángulos de aquí debajo son niveles de salida de negro y de blanco que determinan cómo de negro es el negro más negro de la imagen. Cuanto más lo suba, pues más limito los negros y más contraste pierde la imagen. Y lo mismo para los blancos, el nivel de salida de los blancos. Bueno, esto que estoy haciendo con este triángulo, como veis, los blancos desaparecen y se van cada vez haciendo más oscuros. Esto es lo mismo que mover esto no horizontalmente, sino verticalmente. Es lo mismo. Y el triángulo de salida de negros, pues equivale a levantar este punto de aquí. Con todo esto que acabo de explicar, aunque ahora tendréis un poquito de potaje mental, pero supongo que la idea ha quedado más o menos, con todo esto lo que puedo hacer es utilizar esto para machacar los negros, para quitar el detalle en zonas de la imagen donde no quiero que quede detalle, y ahora muevo este triángulo más o menos hasta la misma posición que este, porque de esta forma le restituyo la misma luminosidad al último gris que he fundido a negro, por así decirlo, y de esta forma, bueno, la luminosidad final se parece más a la inicial, solo que ahora he quitado todo este detalle de las sombras. Y si quiero reajustarlo, pues lo tengo mucho más fácil, porque lo puedo hacer desde la misma capa de ajuste. Incluso si no quiero crear el color aparte, creando como antes una capa, fusionando en color y todo esto, podría también ahora aquí venir al rojo, verde y azul y hacer algo parecido. En este caso, si muevo este de aquí, lo que estaré haciendo será introducir amarillo en las sombras. Si en cambio lo hago por aquí, introduzco azul en las sombras. Y si lo hago por aquí, pues lo contrario, azul en las luces o amarillo en las luces. Igual que dije antes, esto es cuestión de experimentar según el tipo de efecto que quiera conseguir. En esta siguiente imagen, pues no voy a entretenerme mucho, pero como veis es sencillamente una capa de niveles con la que le he dado un aspecto, yo creo, un poco más interesante a esto. Están manipulados estos triangulitos y también supongo que en el rojo está esto un poquito movido y en el azul lo mismo. Y esta imagen, bueno, esta no me entretengo, es un montaje con una mezcla de ajustes y tal, a lo mejor en otro tutorial lo vemos. Pero bueno, lo fundamental, que era el tema de cargarse detalle en las sombras y luego levantarlas para crear una imagen descontrastada y dar este aspecto más artístico, más interesante, creo que esta idea más o menos ya ha sido transmitida con la eficacia y rigor que me caracterizan. Bueno, pues espero que os haya gustado, aunque sea un poco. Os agradezco vuestra atención, como siempre, y me despido hasta el próximo vídeo.